En el corazón palpitante de la capital mexicana, entre calles llenas de historia y modernidad, nació un niño que, sin saberlo, estaba destinado a convertirse en un ícono de la televisión hispana. Fernando Colunga. Vino al mundo el 1 de marzo de 1966, en el seno de una familia trabajadora del residencial barrio de Polanco. Su padre, don Fernando Colunga, era un contador meticuloso y respetado. Su madre, Margarita Olivares, una maestra de primaria entregada a la formación de sus alumnos. Juntos, inculcaron en su hijo los pilares de la disciplina, el respeto y el valor de la educación. Desde pequeño, Fernando mostraba señales de tener un alma diferente. Era un niño callado, observador, que solía perderse en su propio universo cuando jugaba en el jardín de su casa. Allí, entre árboles y sombras, inventaba historias que él mismo interpretaba. Sin embargo, su naturaleza reservada lo hacía guardar ese talento solo para sí mismo, lejos de las miradas curiosas de los demás. Nadie podía imaginar que aquel niño silencioso, de mirada profunda, un día se convertiría en una de las figuras más queridas de la pantalla mexicana. En la escuela, Fernando era el alumno ideal. Brillaba en matemáticas, destacaba en ciencias y siempre estaba dispuesto a ayudar a sus compañeros. Su actitud amable y servicial lo hacía querido por todos, incluso por aquellos que apenas se le acercaban por su timidez. Siguiendo el anhelo de sus padres, que soñaban con un futuro estable para su hijo, Fernando ingresó a la Facultad de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México. Allí, intentó convencerse de que ese era su camino, pero entre clases y proyectos, algo dentro de él comenzaba a revelarse. Cada vez que pasaba frente a un cartel de audiciones teatrales, sentía un impulso que no sabía explicar. Era como si su destino le hablara en voz baja, pidiéndole que lo escuchara. A pesar de sus dudas, Fernando continuó sus estudios. No quería herir los sueños de sus padres. Pero los fines de semana, mientras sus compañeros se distraían con la vida universitaria, él tomaba un rumbo distinto. Sin decir nada a nadie, empezó a asistir a clases de actuación en una modesta escuela de artes en el centro de la ciudad. Allí, por primera vez, sintió que había encontrado su lugar. Cada ejercicio, cada escena, era como encender una chispa en su interior. Y entonces, llegó el momento decisivo. Era 1988, su último año en la universidad. Una mañana, con el corazón latiendo con fuerza y la voz temblorosa, Fernando se sentó frente a sus padres y les confesó su verdad. No quería ser ingeniero. Fue una conversación difícil, cargada de emociones, especialmente para su madre, que no podía ocultar su temor por el futuro incierto de su hijo. Con apenas unos ahorros y una determinación férrea, Fernando se lanzó al mundo del entretenimiento, pero no como protagonista. Su inicio fue mucho más modesto y valiente. Comenzó trabajando como doble de riesgo en producciones mexicanas. Sí, ese mismo hombre que con el tiempo conquistaría a millones, empezó haciendo las escenas más arriesgadas, aquellas que otros actores preferían evitar. Su rutina era agotadora. Se levantaba antes del amanecer, tomaba hasta 3 autobuses para llegar a los estudios de Televisa y pasaba horas esperando su turno. A veces debía lanzarse por escaleras, otras saltar desde autos en movimiento o simular peleas intensas. Terminaba sus jornadas cubierto de golpes, pero con una pasión que no conocía límites. Porque Fernando no solo arriesgaba su cuerpo, también observaba. Con una mirada aguda, aprendía en silencio. Miraba cómo los actores trabajaban sus escenas, cómo memorizaban los diálogos, cómo se movían frente a las cámaras, cómo respondían a las indicaciones del director. Cada día en el set era para él una clase magistral. En los descansos, en lugar de dormir o distraerse, buscaba aprender más. Conversaba con camarógrafos, maquilladores, asistentes. Quería entender todo lo que pasaba detrás del telón.
Por las noches, frente al espejo de su casa, practicaba expresiones, revivía escenas de telenovelas antiguas y se preparaba, sin saberlo, para convertirse en una de las estrellas más admiradas de su generación. El camino de Fernando Colunga no comenzó con aplausos, sino con esfuerzo silencioso, con decisiones valientes y con una fe inquebrantable en un sueño que, poco a poco, se convertiría en realidad. Aunque seguía viviendo en casa de sus padres para ahorrar cada centavo, hubo momentos en que Fernando Colunga enfrentó pruebas verdaderas. Había días en los que debía elegir entre almorzar o guardar lo justo para el pasaje del día siguiente. A veces, caminaba largos tramos solo para ahorrar unas monedas. Sin embargo, ni el hambre, ni el cansancio, ni los moretones de su trabajo como doble lograban opacar el brillo de sus ojos. Ese brillo, el de quien no se resigna, el de quien sigue soñando, incluso cuando todo parece cuesta arriba. Los demás dobles solían bromear con él, diciéndole que parecía un doble de lujo. Siempre impecable, con el cabello peinado, la ropa bien cuidada, como si en cualquier momento estuviera a punto de subir al escenario principal. Y en realidad, eso era exactamente lo que él creía. Cada mañana se miraba al espejo y se decía, hoy podría ser el día en que alguien importante me vea, y ese día finalmente llegó, casi como un susurro del destino. En 1990, obtuvo su primera participación en una telenovela, Cenizas y Diamantes. Fue un papel diminuto, casi imperceptible. Interpretó a un camarero con apenas 2 líneas de diálogo. «Aquí está su café, señorita. ¿Desea algo más?» Para muchos, aquello no significaba nada. Para Fernando, lo era todo. Ensayó esas frases decenas, quizás cientos de veces. Frente al espejo, probaba entonaciones, gestos, miradas. Seleccionó cuidadosamente su camisa para el rodaje. Llegó 3 horas antes del llamado. Repasó su uniforme de camarero como si fuera un traje de gala. Y cuando finalmente le tocó entrar en escena, lo hizo con una seguridad que desarmó a todos. Su breve intervención debía durar segundos, pero el director quedó tan impresionado con su presencia que pidió repetir la escena varias veces. Esa energía, ese carisma. Algo tenía ese joven que no se enseñaba en las escuelas de actuación. A partir de entonces, los productores empezaron a notar a ese joven de 1,83 metros, sonrisa encantadora y mirada intensa. Las fotos comenzaron a circular en revistas especializadas, nacieron clubes de admiradores en varios países, y su sola presencia en eventos públicos desataba verdaderas mareas humanas. El muchacho que alguna vez grababa cintas caseras y soñaba en silencio, ahora recibía cartas de admiración de rincones lejanos del mundo. Su rostro aparecía en portadas, y su nombre comenzaba a pronunciarse con respeto. Después del éxito avasallador de María, la del barrio, su carrera tomó un rumbo vertiginoso. Las telenovelas se sucedían como una cadena de triunfos. En 1997, protagonizó Esmeralda, donde dio vida al doctor José Armando Peñarreal. Para interpretar ese papel, Fernando no se conformó con leer el guión. Visitó hospitales, conversó con médicos, estudió términos clínicos. Quería que su actuación tuviera autenticidad. Incluso después de largas jornadas de grabación, llegaba a casa y seguía investigando, practicando cómo sostener correctamente un bisturí, cómo mirar a un paciente con la calma de un profesional de la salud. Al año siguiente, en 1998, llegó La usurpadora, junto a Gabriela Spanik. El impacto fue tan grande que, literalmente, las calles se vaciaban cuando la novela salía al aire. En esta producción, Fernando asumió un desafío doble: interpretar a 2 personajes distintos. Cambió su voz, su postura, su forma de caminar. Cuidaba cada detalle para que el público pudiera distinguirlo sin esfuerzo. Su rutina era intensa. Despertaba a las 4 de la mañana, llegaba a Televisa antes del amanecer y no salía hasta bien entrada la noche.
convertía su camerino en un segundo hogar. Tenía ropa extra, productos de cuidado personal e incluso un pequeño refrigerador con alimentos saludables. Los guardias del canal bromeaban diciendo que debería pagar renta, pues pasaba allí más tiempo que en su propia casa. Su perfeccionismo se volvió leyenda. No solo memorizaba sus líneas, se aprendía todo el guión. Así podía ayudar a sus compañeros en escenas difíciles, o incluso sugerir ajustes que mejoraban el ritmo dramático. Los directores lo adoraban. Sabían que, con Fernando, no había espacio para la improvisación descuidada. Llegaba siempre listo, siempre entregado. En 2001, llegó Abrázame muy fuerte. Su interpretación fue tan conmovedora que recibió múltiples reconocimientos. Pero no todo fue fácil. Durante las grabaciones, perdió 8 kilos debido a la exigencia emocional de su personaje y a la falta de tiempo para cuidarse. Aún así, nunca se quejaba. Al contrario, afirmaba con humildad: hacer lo que uno ama es el verdadero privilegio. Luego vino Amor Real, en 2003, un proyecto ambicioso ambientado en el México del siglo XIX. Fernando se sumergió por completo en la época. Aprendió a montar a caballo como un caballero, a bailar vals con gracia y a vestir trajes de época pesados y complejos. Tomó clases de etiqueta, estudió el comportamiento social del siglo para dar vida a un personaje verosímil. Incluso en sus escasos momentos de descanso, no se desconectaba. Leía guiones, repasaba diálogos, investigaba sobre los contextos históricos. Nada escapaba a su preparación. Su compromiso era tal que hasta los camareros del set sabían que su vestuario debía estar impecable siempre, porque Fernando Colunga no se permitía improvisar con la excelencia. Fernando, quien siempre había sido meticuloso con su vestuario, notaba hasta el más mínimo pliegue fuera de lugar. Los vestuaristas decían que podía detectar un botón mal abrochado desde el otro lado del set. Su nivel de exigencia no pasó desapercibido. Pronto comenzaron a circular historias sobre su impresionante capacidad para memorizar guiones enteros en tiempo récord. Algunos decían que tenía memoria fotográfica, pero la verdad era mucho más sencilla: trabajo incansable. Grababa sus diálogos en una pequeña grabadora y los escuchaba una y otra vez, mientras conducía, entrenaba o incluso mientras cocinaba. Para Fernando, cada minuto era una oportunidad para mejorar. Sin embargo, esa dedicación tenía un precio. Entre una producción y otra, su vida personal quedaba relegada a un segundo plano. Las relaciones amorosas eran breves, casi fugaces. No por falta de amor, sino porque pocos lograban comprender la devoción total que Fernando tenía por su oficio. Él nunca lo ocultó. Solía decir que cada personaje era como un hijo. Merecía todo su tiempo, todo su corazón. Pero como ocurre con tantas grandes figuras del espectáculo, el éxito vino acompañado de una sombra persistente: la prensa sensacionalista. En México, donde los titulares escandalosos venden más que la verdad, Fernando se convirtió en blanco habitual de rumores y especulaciones. Su carácter reservado y su vida discreta parecían incomodar a ciertos medios que, sin evidencia, comenzaron a inventar historias. Cada lunes, los kioscos amanecían con una nueva portada, y casi siempre, el nombre de Colunga estaba allí. Una de las más recurrentes: su estado civil. Algunos medios insinuaban que había algo oculto tras su soltería. Otros inventaban romances con cada actriz con la que compartía escena. Un simple abrazo en una entrega de premios bastaba para que se tejieran historias de pasiones secretas. Actrices como Lucero, Thalía o Adela Noriega tuvieron que salir más de una vez a desmentir supuestas relaciones que jamás existieron. Pero sin duda, uno de los golpes más crueles llegó en 2005, cuando una revista publicó que Fernando tenía un hijo adolescente, fruto de una relación del pasado. La noticia era completamente falsa. La revista llegó al extremo de mostrar fotos del supuesto joven, un chico que nada tenía que ver con él.
Aquella mentira no solo afectó a Fernando, sino también a la familia del menor. Su madre, doña Margarita, quedó devastada. Recortaba cada artículo ofensivo y lo guardaba en una carpeta, como si quisiera atrapar el daño entre las páginas. A veces, su hijo la encontraba en lágrimas, leyendo en silencio los rumores más recientes. Los vecinos, antes tan amables, empezaron a hacer preguntas incómodas, y Fernando, que tanto valoraba su privacidad, se vio obligado a construir un muro invisible entre su vida y el mundo. En público, respondía con elegancia: «Prefiero que hablen de mi trabajo. Eso es lo que realmente importa». Pero sus amigos más cercanos sabían que, en la intimidad de su camerino, cuando las cámaras ya estaban apagadas, el actor que hacía suspirar a millones también tenía noches en las que derramaba lágrimas en soledad. Uno de sus temores más profundos era que sus padres, ya mayores, sufrieran por las mentiras que se decían de él. Para protegerlos, comenzó a aislarse. Dejaba de asistir a eventos sociales, evitaba lugares concurridos y rara vez daba entrevistas personales. Su refugio era, como siempre, el trabajo. Se sumergía en cada personaje con más fuerza que nunca, como si quisiera decirle al mundo: «Esto es lo que soy, no lo que ustedes inventan». Afortunadamente, no estaba solo. Sus seguidores, fieles hasta el final, organizaron campañas en su defensa. Frente a las redacciones de ciertas revistas, se reunían para exigir respeto. En redes sociales, surgieron grupos dedicados exclusivamente a compartir noticias positivas sobre su carrera. Fernando, aunque nunca hablaba públicamente del tema, estaba profundamente agradecido. Con el paso del tiempo, adoptó una filosofía que se volvió su escudo ante la hostilidad mediática. El silencio es la mejor respuesta para quien no merece ninguna explicación. Y bajo ese lema, siguió adelante, transformando el dolor en determinación y la injusticia en excelencia. Pero ni siquiera el éxito más brillante puede evitar las heridas más humanas. Hace algunos años, Fernando enfrentó una pérdida que marcó un antes y un después en su vida. Su padre, don Fernando Colunga, su mayor apoyo, su mejor amigo, comenzó a mostrar señales preocupantes de salud. Al principio, pensaron que era solo cansancio. Nada inusual para un hombre de su edad. Pero los exámenes médicos revelaron una verdad devastadora: cáncer en etapa avanzada. La noticia cayó como un balde de agua helada. Los médicos fueron claros: quedaban pocos meses. Fernando, en ese momento, estaba en medio de una nueva producción. Pero el actor incansable que jamás se detenía, reorganizó toda su vida. El dolor fue tan agudo que Fernando cayó de rodillas frente a todo el equipo. Nadie dijo nada por unos segundos. El silencio en el set fue absoluto. Los técnicos, los actores, el director, todos sabían que aquello no era parte del guión. No era actuación. Era Fernando Colunga, el actor incansable, finalmente vencido por el cuerpo que durante tantos años lo había acompañado sin quejarse. Fue trasladado inmediatamente al hospital. El diagnóstico no dejó lugar a dudas: daño severo en los ligamentos y meniscos. El médico fue claro: necesitaba una cirugía urgente y, sobre todo, descanso absoluto. «Si no te detienes ahora, podrías no volver a caminar con normalidad», le advirtió. Por primera vez en su carrera, Fernando tuvo que decir no a una producción. Canceló compromisos, se ausentó de eventos y se retiró temporalmente de la televisión. El público comenzó a notar su ausencia. Los rumores, como era de esperarse, no tardaron en aparecer. Algunos decían que se había retirado para siempre, otros que sufría de una enfermedad terminal. Pero la verdad era más simple y a la vez más dolorosa. Fernando necesitaba sanar. Durante ese tiempo de recuperación, lejos de los sets y del maquillaje, descubrió otra faceta de sí mismo. Aprendió a detenerse, a escuchar su cuerpo, a reconciliarse con el silencio. Volvió a pasar más tiempo con su madre, doña Margarita,
y retomó antiguos hobbies que había abandonado, como la lectura, la jardinería y el dibujo. Y aunque físicamente estaba fuera de las cámaras, su espíritu seguía allí, intacto, esperando el momento adecuado para volver. No porque lo necesitara, sino porque aún sentía que tenía algo que entregar. Pasaron los meses. La cirugía fue exitosa, y con una disciplina férrea, Fernando comenzó su rehabilitación. Día tras día, en silencio, sin anunciar nada. Hasta que un año después, como si el tiempo no hubiera pasado, volvió a los estudios. Nadie lo había olvidado. Los aplausos al verlo cruzar los pasillos de Televisa una vez más no fueron por cortesía, fueron por respeto. El respeto que solo se gana quien ha dado todo por su arte. Hoy, Fernando Colunga sigue siendo un símbolo, no solo de talento, sino de resiliencia, de integridad, de una carrera construida sin escándalos, sin atajos, solo con trabajo, amor por lo que hace y una inquebrantable fidelidad a sus principios. En un mundo donde las luces se apagan rápido y las modas cambian con el viento, él permanece, no porque lo busque, sino porque su historia, su disciplina y su humanidad han dejado una huella imposible de borrar. Fernando Colunga no fue solo un galán de telenovelas, fue y sigue siendo un ejemplo de cómo el verdadero éxito no está en los aplausos, sino en la constancia, en ser el mismo hombre cuando las cámaras se apagan. Y si alguna vez alguien duda de lo que se necesita para llegar lejos, bastará con contar su historia. La historia del muchacho que soñaba con actuar, y que lo logró todo, sin perder jamás la esencia de quien era. En su último día, dejó una carta de agradecimiento escrita a mano, pegada en la puerta de su camerino. No era una carta larga, pero cada palabra parecía llevar el peso de los años vividos en esos pasillos. Gracias por acompañarme en esta travesía. Aquí crecí, aquí me formé, y aquí aprendí a amar este oficio con todo lo que soy. Me voy, pero ustedes siempre estarán en mi corazón. Fernando. Ese día muchos lloraron, no solo los fans, sino también los técnicos, los maquillistas, los vestuaristas, incluso los camarógrafos que durante años lo habían seguido por los estudios. Todos sabían que no estaban despidiendo solo a un actor, estaban despidiendo a una leyenda. Después de su salida de Televisa, Fernando Colunga se retiró por un tiempo del ojo público. No dio entrevistas, no apareció en revistas, no asistió a premiaciones, simplemente desapareció, como si necesitara perderse un poco para volver a encontrarse. Durante ese periodo, viajó. Visitó lugares que siempre había querido conocer pero que nunca había tenido tiempo. Recorrió ciudades pequeñas, caminó sin que nadie lo reconociera, habló con desconocidos y se permitió ser por primera vez en mucho tiempo, simplemente Fernando. Lejos del bullicio del set, descubrió la belleza de la vida sencilla, aprendió a cocinar platos nuevos, retomó la lectura de novelas que tenía acumuladas en su mesita de noche y volvió a escribir en su cuaderno de notas, donde años atrás anotaba ideas de personajes que soñaba interpretar. En sus palabras, fue como volver a respirar después de haber contenido el aire durante demasiado tiempo. Pero el arte nunca dejó de latir dentro de él. Con el tiempo, comenzó a sentir el llamado de la actuación una vez más, no como una obligación, sino como una necesidad del alma. Sin embargo, esta vez lo haría a su manera, con sus tiempos, con sus reglas. Y así, volvió a las pantallas, más maduro, más sabio, con arrugas que hablaban de batallas ganadas y una mirada que transmitía la profundidad de alguien que había vivido intensamente. Ya no era solo el galán de mirada penetrante, era un actor completo, un hombre en paz con su historia. Hoy, Fernando Colunga continúa inspirando no solo por su talento, sino por su camino. Un camino hecho de entrega total, de silencios elocuentes, de decisiones valientes y de una dignidad que nunca negoció, ni siquiera en sus peores momentos. Porque si hay algo que define su legado, no son solo los personajes que interpretó, sino la forma en que vivió. Con pasión,
con respeto, con corazón, y con la firme convicción de que lo importante no es cuántas veces caes, sino cómo decides levantarte. Junto con la carta de despedida, Fernando dejó también varias fotografías pegadas en su camerino, imágenes que documentaban su viaje, su evolución, los momentos simples y los inolvidables. Era su forma de cerrar un capítulo, uno que había vivido con intensidad y entrega total. Pero el precio que Fernando Colunga pagó por la fama fue mucho más alto de lo que cualquiera podría imaginar, especialmente en su vida personal. Sus relaciones amorosas fueron siempre complejas, no por falta de amor ni de pretendientes. Era, después de todo, uno de los hombres más deseados de México, sino porque es casi imposible tener una vida sentimental normal cuando se vive bajo los reflectores. Cada nuevo romance era diseccionado por la prensa. Los fotógrafos lo seguían a todas partes. Los rumores se multiplicaban como incendios, y las especulaciones maliciosas no tardaban en aparecer. Las mujeres que compartían su vida no solo debían enfrentar la presión mediática, sino también la mirada inquisidora de miles de fans que, movidas por una devoción incondicional, a veces llegaban a enviar cartas amenazantes o a provocar escándalos cuando los veían juntos en público. El amor, que debía ser un refugio, se volvía una batalla constante contra el ruido exterior. Con el tiempo, Fernando comprendió que quizás no podría tener la familia tradicional que tantos anhelaban. Su agenda era inclemente. Las grabaciones comenzaban antes del amanecer y terminaban entrada la noche. Los pocos días libres se iban entre guiones, promociones y entrevistas. En medio de esa rutina implacable, se preguntaba, ¿qué clase de padre podría ser yo así? En noches solitarias, a veces se dejaba llevar por la imaginación. Se veía enseñando actuación a un hijo, compartiendo historias, transmitiendo sus valores. Pero en cada una de esas fantasías siempre aparecía la misma conclusión. No sería justo traer a un niño a un mundo tan expuesto, tan invadido. Su madre, doña Margarita, nunca ocultó su deseo de ser abuela. Soñaba con ver pequeños Colunga corriendo por la casa. Pero Fernando, con su habitual ternura, le explicaba que su público se había convertido en su familia. Los millones que me siguieron por años, que crecieron conmigo, que lloraron y rieron con mis personajes. Ellos son los hijos que el destino me dio, solía decir. En los pasillos de Televisa, Fernando era conocido por algo que nunca salió en los titulares: su generosidad. Y era algo que protegía con celo. Cuando un empleado pasaba por dificultades, él intervenía en silencio. Pagó alquileres atrasados, compró útiles escolares, cubrió tratamientos médicos. Una vez, mandó fabricar una silla de ruedas para la madre enferma de un iluminador. Pero lo hacía con una única condición: que nadie supiera que había sido él. En 2010, una joven actriz del elenco secundario fue diagnosticada con cáncer de mama. No tenía seguro médico ni recursos. Pensaba renunciar a la quimioterapia por el costo. Fernando se enteró y, sin pensarlo, pagó todo el tratamiento. Además, siguió enviando su salario durante los meses en que ella no pudo trabajar. Nadie lo supo hasta años después. Cuando un incendio destruyó la casa de un guardia de seguridad del estudio, Fernando organizó una red de ayuda entre los actores. Compraron muebles, electrodomésticos, ropa. «Somos familia aquí», decía. También tenía un fondo de emergencia secreto. Cada mes, guardaba una parte de su salario para ayudar a empleados del canal. Las señoras de la limpieza y los guardias sabían que podían acercarse si alguien necesitaba ayuda urgente. Y él lo hacía, sin cámaras, sin discursos, sin esperar nada a cambio. Ayudar era, para él, un deber sagrado. En las pocas entrevistas que concede hoy, cuando le preguntan si se arrepiente de no haber formado una familia o de no haberse casado, responde con una sonrisa serena. ¿Cómo podría arrepentirme? Tuve millones de fans que me amaron como hijo, como hermano, como amigo. Tuve compañeros de trabajo que se convirtieron en mi segunda familia.
Y ayudé, aunque en silencio, a quienes más lo necesitaron. Eso vale más que cualquier otra cosa que pudiera haber elegido. Fernando Colunga. Un hombre que brilla con luz propia en la historia de la televisión latinoamericana. Un hombre cuya grandeza no se mide solo en premios, ratings o portadas, sino en el legado humano que dejó, muchas veces en silencio, entre los bastidores. Porque a veces, los verdaderos héroes no son los que conquistan el mundo, sino los que conquistan corazones, uno por uno, con actos invisibles que cambian vidas. Porque al final, la historia de Fernando Colunga no es solo la de un galán de telenovelas. Es la historia de un hombre que brilló intensamente, que conquistó corazones en todo un continente, que fue símbolo de elegancia, romanticismo y entrega, pero que también supo detenerse a tiempo, que eligió cuidarse, escucharse, sanar sus heridas y vivir con verdad. Su legado está en cada escena que sigue emocionando a quienes lo ven por primera vez y a quienes lo reviven por nostalgia. Está en las miradas intensas de sus personajes, en los silencios cargados de emoción, en cada frase pronunciada con esa voz inconfundible. Pero también está en los gestos invisibles, en las ayudas silenciosas, en las palabras de aliento a los jóvenes actores, en el amor incondicional por su madre, en los pasos firmes que lo guiaron lejos del ruido, hacia una vida más serena. Fernando Colunga no necesitó escándalos ni controversias para dejar huella. Su historia fue escrita con trabajo duro, humildad y autenticidad. Por eso, aún hoy, cuando su nombre aparece, lo hace con respeto. Porque más allá de la fama, de los premios, de las portadas, hay algo que permanece intacto: el cariño del público. Y eso no se compra ni se fabrica. Eso se gana, paso a paso, escena por escena, vida tras vida interpretada. Hoy, a sus más 58 años, Fernando vive en paz, alejado del bullicio pero más presente que nunca en la memoria colectiva de toda una generación. Ya no necesita un reflector para brillar. Brilla porque vivió con propósito, porque eligió ser fiel a sí mismo, y así, su historia no se cierra, simplemente cambia de escenario. Porque mientras haya alguien que recuerde sus telenovelas, que se inspire con su ejemplo o que se emocione al verlo en pantalla, Fernando Colunga seguirá estando presente, no solo como un ídolo, sino como un hombre que supo transformar su camino en una lección de vida. Si esta historia te tocó el corazón, déjanos tu comentario aquí abajo. Cuéntanos cuál fue tu telenovela favorita de Fernando, qué personaje te marcó o qué momento recuerdas con más cariño. Y no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con quienes también crecieron admirando a este gran actor. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Hasta la próxima.